Un hombre con una cuenta bancaria de 9 cifras y una reputación capaz de mover montañas entra en un juzgado de familia. Lo tiene todo, el poder, la influencia y una nueva mujer deslumbrante del brazo. ¿Su objetivo? Quitarle a su único hijo a la esposa que desechó, pintándola como inestable e inepta. Lleva a su amante al estrado para demostrar la familia nueva y perfecta que serán. Cree que su victoria está garantizada. Pero, en la sala silenciosa y tensa, el juez hace una sola pregunta, sencilla, no de ley, sino de amor. Una pregunta que desentrañará todo, demostrando que todo el dinero del mundo no puede comprar el corazón de un padre. El silencio en la extensa mansión minimalista en las colinas con vistas a San Francisco era la compañera constante de Amelia Hayes. Era un silencio pesado y caro, comprado y pagado por su esposo, Richard Hayes, el magnate inmobiliario cuyo rostro estaba plasmado en revistas de negocios y cuyo nombre se susurraba con una mezcla de asombro y temor en los círculos más exclusivos de la ciudad. Durante 12 años, Amelia había sido la curadora de este silencio, la arquitecta de una vida perfecta que existía solo en fotografías. Había cambiado su propia carrera floreciente como historiadora de arquitectura por este rol, la esposa impecable, la madre devota, la socia silenciosa en el imperio de Richard Hayes. La grieta en su mundo perfecto no llegó como un trueno, sino como una fisura lenta y progresiva. Comenzó con Richard llegando a casa más tarde, con el aroma de un perfume desconocido y dulzón aferrado a sus suéteres de cachemira. Creció con las llamadas telefónicas silenciosas que hacía en la terraza, de espaldas a los ventanales del piso al techo de su sala de estar. Se solidificó en la forma en que sus ojos, que antes eran cálidos y se arrugaban en las esquinas cuando la miraba, se volvieron planos, evaluadores, como si ella fuera una propiedad que ya no se apreciaba en valor. Su hijo, Noah, de 6 años, era la única fuente de calor genuino que quedaba en la casa. Era un niño brillante y sensible con el alma artística de su madre y los ojos agudos e inquisitivos de su padre. Era todo el mundo de Amelia, el ancla en su mar cada vez más turbulento. Noah también era el guardián de una vulnerabilidad secreta que Amelia protegía con la ferocidad de una leona, una alergia severa y potencialmente mortal a los cacahuates. No era solo una leve intolerancia. La exposición significaba un choque anafiláctico en minutos. Sus vidas eran una danza cuidadosamente coreografiada de vigilancia. Cada almuerzo escolar era preparado por Amelia, cada fiesta de cumpleaños examinada, cada cocina de restaurante interrogada. Había instruido a cada cuidador, maestro y padre en su círculo sobre el uso adecuado de un EpiPen. El protocolo de emergencia estaba grabado a fuego en su cerebro, un zumbido constante de bajo nivel de ansiedad bajo la superficie de su serena vida. Richard, sin embargo, estaba felizmente desapegado de esta realidad. Para él, la alergia era una inconveniencia, una preocupación de madre, algo manejado por el personal, un término que usaba para englobar a la propia Amelia. El final llegó un martes, entregado no con una confesión llorosa, sino con la eficiencia estéril de una transacción comercial. Un mensajero, que parecía profundamente incómodo en la gran entrada de mármol, le entregó un grueso sobre de Manila. En el interior, anidados entre docenas de páginas de jerga legal, estaban las palabras que hicieron que el piso se cayera debajo de ella, petición de disolución del matrimonio. Se hundió en los escalones fríos y duros, con los papeles temblando en sus manos. Fue peor de lo que había imaginado. No solo la estaba dejando. Estaba solicitando la custodia física y legal exclusiva de Noah. La petición era una obra maestra de difamación de carácter, elaborada por el abogado de divorcios más despiadado de la ciudad, Marcus Sterling. Pintaba a Amelia como una mujer emocionalmente volátil, sobreprotectora e inestable cuyas ansiedades neuróticas, una clara referencia a su diligencia con respecto a la alergia de Noah, eran perjudiciales para el desarrollo del niño. Afirmaba que Richard, con sus vastos recursos y una nueva pareja estable, podía proporcionar un entorno más equilibrado, enriquecedor y con visión de futuro. La nueva pareja estable no fue nombrada, pero Amelia lo sabía. Había visto los blogs de chismes, las fotos de los paparazzi de Richard riendo con una influencer rubia y flexible llamada Sloan Parker, una mujer una década más joven que Amelia, cuya vida era un feed curado de viajes de lujo, ropa de diseñador y productos de bienestar patrocinados. El silencio de la mansión fue interrumpido por un sollozo gutural y crudo que fue arrancado del pecho de Amelia. La jaula dorada se había roto no para liberarla, sino para dejarla caer en un pozo de víboras. Su primera llamada fue a su hermana, quien la conectó con una abogada.
María Flores no era una abogada de celebridades de alto poder. Era una mujer tranquila y ferozmente inteligente, con ojos amables y una reputación de luchar por los desfavorecidos. Su oficina era modesta, llena de expedientes de casos y el aroma de café recién hecho, un mundo lejos del cromo y el vidrio de la sede corporativa de Richard. Amelia, no te mentiré, dijo María, con la mirada fija y compasiva después de escuchar la historia. Esto es David contra Goliat. Richard Hayes tiene un cofre de guerra sin fondo y un equipo de relaciones públicas que puede hacer que los monstruos parezcan santos. Van a usar su riqueza para retratarte como una mujer despechada e histérica dependiente de su fortuna. Pero soy su madre, susurró Amelia, las palabras sonando frágiles incluso para sus propios oídos. Soy yo quien lo conoce. Sé que su dinosaurio favorito es el Ankylosaurus por su cola de garrote. Sé que necesita su oso de peluche, Barnaby, para dormir. Sé que un solo rastro de aceite de cacahuate podría matarlo. María se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose con resolución. Eso es lo que tenemos. Ellos tienen dinero, poder e influencia. Nosotros tenemos la verdad. En una batalla por la custodia, la verdad sobre la paternidad es la única moneda que debería importar. Nuestro trabajo es hacer que el tribunal vea eso. Al salir de la oficina de María, Amelia sintió una chispa de esperanza encenderse en el frío terror que se había asentado en su corazón. La lucha sería brutal. Richard sería despiadado. Pero esto no se trataba de una casa o una cuenta bancaria. Se trataba de Noah. Y por Noah, encontraría la fuerza para enfrentarse a Goliat. Condujo a casa, el sobre estéril en el asiento del pasajero ya no se sentía como una sentencia de muerte, sino como una declaración de guerra. El asalto de Richard fue tan rápido y abrumador como un ataque militar relámpago. La estrategia, claramente orquestada por Marcus Sterling, fue doble: enterrar a Amelia en una avalancha de papeleo legal y desmantelar sistemáticamente su reputación en el tribunal de la opinión pública. Primero vino el asedio financiero. Sus tarjetas de crédito conjuntas fueron canceladas de la noche a la mañana. Las cuentas del hogar que había administrado durante más de una década fueron congeladas. De repente, la mujer que había organizado galas para cientos de personas se encontró buscando a tientas una tarjeta de débito para comprar comestibles, una pequeña humillación calculada diseñada para recordarle su dependencia. Una orden judicial le otorgó una asignación mensual temporal, casi insultante, una cantidad que Richard probablemente gastaba en una sola cena de negocios. Quería que se sintiera pobre, impotente y desesperada. Luego vino la guerra de propaganda. Las mismas columnas de chismes que una vez la habían halagado como anfitriona de la sociedad ahora publicaban historias veladas provenientes de amigos de la pareja. Pintaban una imagen de comportamiento errático e inestabilidad emocional. Una fuente anónima mencionó su estilo de crianza obsesivo y sofocante, que impedía que Noah experimentara una infancia normal. Los artículos siempre se combinaban con una foto reciente y glamorosa de Richard y Sloan Parker saliendo de un evento de caridad o bajando de un jet privado, la imagen misma de una pareja poderosa, vibrante y moderna. Sloan Parker, con sus millones de seguidores en línea, era un arma potente. Nunca mencionó a Amelia ni al divorcio directamente, pero su contenido cambió sutilmente. Comenzó a publicar citas reflexivas sobre familias reconstituidas y el coraje para construir una nueva vida. Publicó vídeos de ella misma cocinando en una cocina impecable, siempre conspicuamente libre de frutos secos, con subtítulos sobre la creación de un hogar seguro y amoroso. Fue una actuación cuidadosamente curada de domesticidad dirigida a una audiencia de millones, y lo que es más importante, a los evaluadores de los servicios de tribunales de familia que escrutarían sus vidas. Las declaraciones fueron brutales. Marcus Sterling, un hombre con la quietud depredadora de un tiburón, interrogó a Amelia durante horas. Distorsionó sus palabras, replanteando su amor como obsesión, su precaución como neurosis. Señora Hayes, comenzó, con su voz suave como la seda, admite que, en múltiples ocasiones, ha prohibido a Noah asistir a fiestas de cumpleaños en las casas de sus compañeros de clase, ¿correcto? Sí, si los padres no podían asegurarme que su hogar estaba libre de riesgos de contaminación cruzada, respondió Amelia, con las manos apretadas en su regazo. Entonces, privó a su hijo de interacciones sociales cruciales basadas en su propio estado elevado de ansiedad. Protegí a mi hijo de una reacción alérgica potencialmente fatal. Su protección,
Como usted la llama, se burló Sterling, ha incluido sacarlo de clases de arte, práctica de fútbol, incluso una excursión escolar a una panadería. Sí, porque los riesgos no se gestionaron adecuadamente. Su seguridad no es negociable. ¿O es que, señora Hayes, es incapaz de hacer frente a los riesgos normales de la infancia, que proyecta sus propios miedos sobre su hijo, creando una prisión de paranoia para él? Cada pregunta era un dardo envenenado. La hizo sonar como una loca, una madre helicóptero fuera de control. Mientras tanto, Richard se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba, luciendo grave y preocupado, un padre obligado a intervenir por el bienestar de su hijo. Nunca hizo contacto visual con ella. Era como si ya fuera un fantasma de un pasado que estaba ansioso por borrar. La crueldad se extendió más allá de la sala del tribunal. Los amigos que una vez llenaron su casa de risas ahora se volvieron distantes. Algunos eran leales al poder de Richard. Otros simplemente estaban intimidados. Las invitaciones se agotaron. El teléfono dejó de sonar. El aislamiento era algo tangible, una capa pesada que amenazaba con sofocarla. Su único refugio era Noah. Por las noches, construirían extensas ciudades de Lego en el piso de la sala de estar o leerían historias en su cama, con las cabezas juntas. En estos momentos, no era una litigante ni una esposa fracasada. Era solo mami. Pero incluso Noah no era inmune. Llegó a casa de una visita de fin de semana con su padre luciendo confundido. Papá dice que él y Sloan me van a llevar a Disneylandia, dijo, con el ceño fruncido. Dice que Sloan será mi nueva mejor amiga. Lo será, mami. El corazón de Amelia se contrajo. No, cariño. Yo soy tu mejor amiga. Sloan dijo que mi habitación en la nueva casa de papá tiene una pared de escalada real, y dijo que me enseñaría a surfear. La miró, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de emoción y culpa. Me dio un nuevo iPad. Tiene más juegos. Richard estaba comprando el afecto de su hijo, ofreciéndole un estilo de vida de juguetes extravagantes y entretenimiento sin fin con el que Amelia no podía competir. Era una táctica cruel y efectiva. Una tarde, María Flores llamó con una actualización sombría. Van a hacer que Sloan testifique formalmente, dijo, con la voz tensa. Sterling la va a presentar como una fuerza estabilizadora, una CEO madre dispuesta a asumir un rol maternal. Quieren ponerla en el estrado para hablar sobre el hermoso y amoroso hogar que están construyendo para Noah. Amelia sintió una ola de náuseas. La idea de esa mujer, esa influencer que actuaba la maternidad por la Ixisares, testificando sobre su aptitud para criar a Noah, era una profanación. ¿Cómo pueden hacer eso? Amelia gritó, caminando de un lado a otro en su cocina ahora vacía. Es una extraña. Es la mujer con la que tuvo una aventura. Lo enmarcarán como Richard siguiendo adelante con su vida y encontrando una pareja maravillosa que ama a su hijo, explicó María pacientemente. Y lo harán para contrastar su juventud y energía con su narrativa sobre ti estando estancada en el pasado y abrumada. Es una jugada de alto riesgo, Amelia, pero muy agresiva. Tenemos que estar preparadas. Esa noche, después de acostar a un inquieto Noah, Amelia se quedó en su habitación, observando el suave ascenso y descenso de su pecho. En su mesita de noche estaba su EpiPen, un dispositivo pequeño y discreto que tenía el poder de la vida y la muerte. Junto a él había una copia gastada y muy querida de Donde viven los monstruos. Pensó en Sloan Parker, con su manicura perfecta y su vida curada, y se preguntó si alguna vez se había sentado despierta toda la noche con un niño enfermo, si conocía el tono específico de su llanto que significaba que estaba teniendo una pesadilla, o si entendía el terror que vivía en el corazón de un padre de un niño con una alergia mortal. Una fría resolución se apoderó de ella. Podían quitarle su dinero, su hogar y sus amigos. Podían torcer su amor en una patología. Pero no podían quitarle esto. No podían quitarle el vínculo sagrado e invisible forjado en los momentos tranquilos de la verdadera paternidad. Y lo demostraría, sin importar el costo. Sloan Parker creía que estaba ganando. En su mundo, un mundo de filtros, likes y asociaciones estratégicas, la vida era una narrativa que podía ser moldeada y controlada. La historia que estaba creando actualmente era su más ambiciosa hasta el momento, la evolución de una influencer en una mujer de familia impecable. Richard le había vendido una visión convincente. Somos un equipo, nena, le había dicho,
con la mano posesivamente sobre su rodilla mientras estaban sentados en la parte trasera de su Maybach con chofer. Amelia es el pasado. Está estancada. Tú y yo, somos el futuro, dinámicos, poderosos. Juntos, le daremos a Noah el mundo, y el mundo nos verá como la mejor pareja poderosa. Sloan estaba intoxicada por la idea. No era solo la amante. Era la sucesora elegida de Richard. Estudió el papel de mamá adicional, como una actriz preparándose para un papel ganador del Oscar. Siguió blogs de crianza, memorizó palabras de moda de psicología infantil y llenó la habitación de invitados en su condominio impecable con juguetes educativos y pijamas de algodón orgánico, todo exhibido en historias de Instagram filmadas con buen gusto. Su primera visita oficial, supervisada por la corte, con Noah estaba destinada a ser su actuación debut. El escenario era un centro de visitas neutral de color beige que olía a desinfectante y desesperación. Amelia estaba obligada a dejar a Noah y marcharse, un proceso que se sentía como arrancar un pedazo de su propia piel. Sloan llegó luciendo como una página de un catálogo de J. Crew, todo cachemira y sonrisas soleadas. Hola, Noah, soy Sloan, chirrió, arrodillándose a su altura. He oído mucho sobre ti. Te traje algo. Produjo un regalo bellamente envuelto. Era un dron de control remoto de última generación, algo demasiado avanzado para un niño de 6 años. Noah lo miró, luego a la supervisora de rostro severo, y luego de vuelta a Sloan. Se aferró a la correa desgastada de su pequeña mochila, que Amelia había empacado con sus bocadillos seguros, su EpiPen y su libro favorito. Mi mami dice que aún no puedo volar esos, dijo en voz baja. La sonrisa de Sloan parpadeó por una milésima de segundo. Bueno, tu papá y yo pensamos que eres lo suficientemente inteligente. Lo volaremos juntos en el parque. Las 2 horas fueron un ejercicio de incomodidad. Los intentos de conexión de Sloan estaban todos enraizados en el consumo y la actividad. Trató de interesarlo en su teléfono, mostrándole vídeos de sus viajes. Le preguntó qué zapatillas de diseñador quería. Habló incesantemente sobre la nueva casa, las vacaciones planeadas, el pony que estaba pensando en comprarle. No le preguntó sobre sus amigos, su escuela o qué estaba dibujando en su pequeña libreta. El casi desastre ocurrió 45 minutos después. Sloan, flaqueando en sus esfuerzos, sacó una barra energética de colores brillantes de su bolso de diseñador. ¿Te sientes cansado, amigo? Prueba esto. Es súper delicioso y está lleno de cosas saludables. Todo natural, dijo, pelando el envoltorio. Noah, acondicionado por años del entrenamiento de su madre, retrocedió instintivamente. No puedo, dijo, con voz pequeña. Tengo que preguntarle primero a mi mami. Tengo alergias. Sloan se rió, un sonido ligero y tintineante. Oh, cariño, no te preocupes. Esto es totalmente saludable. Es vegano. Se movió para dárselo. De repente, la supervisora, una mujer robusta que había estado observando en silencio desde la esquina, dio un paso adelante. Señora, dijo, con voz firme, ¿cuáles son los ingredientes de esa barra? Sloan parpadeó, tomada por sorpresa. Yo, no lo sé. Cosas saludables, semillas, dátiles, creo. Miró el envoltorio, frunciendo el ceño mientras escaneaba la letra pequeña. Oh, dice que se procesa en una instalación que también maneja cacahuates, nueces de árbol. La supervisora le quitó la barra de la mano. El expediente del niño indica que tiene una alergia severa al cacahuate. Esto es completamente inaceptable. Un rubor carmesí subió por el cuello de Sloan. No era miedo ni remordimiento. Era el ardor caliente del fracaso público. Acababa de fallar en su audición. El resto de la visita fue tenso y silencioso. Noah se negó a participar, centrándose únicamente en su dibujo. Cuando Amelia regresó, Noah corrió hacia ella, enterrando su rostro en su abrigo. No dijo una palabra hasta que estuvieron en el auto. Esa señora trató de darme comida mala, mami, susurró. Ella no lo sabía. El incidente fue un regalo para el caso legal de Amelia, un ejemplo concreto de la peligrosa ignorancia que representaban Richard y su nueva pareja. María Flores estaba extasiada. Esto es todo, Amelia.
Este es el tipo de evidencia que atraviesa todo el disparate de relaciones públicas. Se trata de seguridad fundamental. Pero Richard, como era de esperar, lo interpretó de manera diferente. Esa noche, llamó a Amelia, con la voz fría de furia. ¿Qué hiciste?, gruñó, prescindiendo de cualquier cortesía. ¿De qué estás hablando, Richard? No te hagas la tonta. Lo envenenaste contra ella. Le llenaste la cabeza con tus tonterías paranoicas para que actuara y hiciera que Sloan quedara mal. Él saboteó deliberadamente la visita. Amelia se quedó sin palabras. No estaba enojado porque su novia casi había enviado a su hijo a la sala de emergencias. Estaba enojado porque su incompetencia había hecho que su equipo se viera débil. Ella le ofreció un producto que contenía una etiqueta de advertencia clara sobre su alérgeno específico, Richard, una advertencia que ni siquiera se molestó en leer. La supervisora tuvo que intervenir. Esto no se trata de mí. Se trata de que ella es descuidada y desinformada. Ella está tratando, rugió. Está tratando de amar a mi hijo, y tú estás haciendo todo lo que está en tu poder para interponerte en el camino. Eres una mujer amargada y celosa. El juez lo verá, Amelia. Me aseguraré de ello. La línea se cortó. Amelia se quedó allí, con el teléfono en la mano, temblando, no de miedo, sino de una rabia clarificadora. No lo vio. Realmente, genuinamente, no entendió la gravedad de la situación. Para él, la alergia de Noah era un tema de conversación, una debilidad de Amelia para ser explotada, no una realidad mortal para ser manejada. Los sentimientos de su novia y su imagen pública eran más importantes que la vida de su hijo. Llamó a María. Está redoblando la apuesta, dijo Amelia, con la voz firme y clara. No se está echando atrás. Va a dejar que ella testifique. Bien, respondió María, con una satisfacción sombría en su tono. Déjalo. Déjalo poner su arrogancia y su ignorancia a plena vista para que el juez las vea. A veces, lo mejor que puedes hacer es darle a tu oponente suficiente cuerda para que se ahorque. Amelia sabía que María tenía razón. El escenario estaba preparado para el acto final. Y Sloan Parker, la estrella del espectáculo de Richard, acababa de olvidar su línea más importante. La sala del tribunal de familia era un espacio frío e imponente, todo madera oscura y tapicería gris apagada, diseñado para extraer la emoción de la tragedia humana. Se sentía como un escenario preparado para una obra en la que Amelia nunca quiso estar. Se sentó junto a María Flores, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Al otro lado del pasillo estaba Richard, luciendo impecable con un traje azul marino a medida. Proyectaba un aura de tranquila autoridad, ocasionalmente inclinándose para susurrarle a su abogado, Marcus Sterling. 2 asientos detrás de él, una Sloan Parker silenciosa y perfectamente compuesta observaba los procedimientos, su presencia una afrenta calculada. Los primeros 2 días fueron un borrón de maniobras legales. Sterling llamó a un desfile de testigos, un psicólogo infantil pagado por Richard, un socio comercial, una ex niñera que había despedido, todos los cuales testificaron sobre la disposición ansiosa de Amelia y la estabilidad inquebrantable de Richard. Sterling era un maestro director, orquestando una sinfonía de dudas sobre la aptitud de Amelia como madre. Luego fue el turno de Amelia en el estrado. Sterling se acercó a ella, no con un rugido, sino con una sonrisa condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Señora Hayes, comenzó, usted cree que es una buena madre, ¿no es así? Soy una excelente madre, dijo Amelia, con la voz más firme de lo que se sentía. Una excelente madre que, por su propia admisión, ha limitado la vida social de su hijo, que le ha inculcado un sentido constante de miedo con respecto a la comida, que se ha negado a permitirle asistir a fiestas de pijamas, un rito de iniciación para cualquier niño estadounidense normal. He mantenido a mi hijo seguro. Hay una diferencia entre el miedo y la precaución. Le he enseñado a ser cauteloso y consciente, que es una habilidad para la vida que siempre necesitará. Hablemos de su vida antes de ser madre, Sterling cambió, con los ojos brillantes. Era una académica prometedora, ¿no es así? Una historiadora de arquitectura. Abandonó esa carrera para casarse con el señor Hayes. Elegí centrarme en mi familia. ¿O encontró la presión de una carrera, real, demasiado exigente? Es posible, señora Hayes,
Que esté proyectando su propio sentimiento de fracaso y falta de propósito sobre su hijo, aferrándose a él con tanta fuerza porque es todo lo que le queda. Fue un golpe bajo, diseñado para pintarla como una pegajosa patética. Amelia sintió el aguijón, pero sostuvo su mirada. Mi propósito, señor Sterling, es criar a un niño sano, feliz y bien adaptado. Es el trabajo más importante del mundo, y nunca, ni por un segundo, lo he considerado un fracaso. Su tranquila dignidad pareció desconcertarlo momentáneamente. Pero se recuperó rápidamente, pasando a sus finanzas, su falta de recursos independientes, su incapacidad para proporcionar el mismo nivel de oportunidades que Richard. Cuando terminó, se sintió maltratada y expuesta. Al día siguiente, Richard subió al estrado. Fue el testigo perfecto para su propio caso. Era encantador, elocuente y profundamente convincente. Habló de su amor por Noah en términos amplios e inspiradores. Quiero darle el mundo a mi hijo, dijo, con su voz resonando con sinceridad. Quiero que sea audaz, que asuma riesgos, que vea todo lo que hay que ver. Tengo los recursos para darle la mejor educación, las mejores experiencias. Quiero construir un futuro para él, un legado. Temo que el enfoque de su madre esté limitando su potencial, reduciendo su mundo cuando quiero expandirlo. Nunca tropezó. Tenía una respuesta para todo. Cuando María lo interrogó sobre sus largas horas de trabajo y sus frecuentes viajes, lo enmarcó como un sacrificio. Trabajo duro para mantener a mi familia, dijo, mirando hacia el juez. Todo lo que he construido es para Noah. Luego llegó el momento que Amelia había estado temiendo. La defensa llama a Sloan Parker al estrado, anunció Sterling, con un brillo triunfal en sus ojos. Un murmullo recorrió la pequeña galería de la sala del tribunal. Llamar a la amante en un caso de custodia era una jugada audaz, casi inaudita. Era Richard y Sterling arrojando el guante, tan seguros de su narrativa que pondrían a la otra mujer al frente y en el centro. Sloan caminó hacia el estrado con el aplomo practicado de una modelo de pasarela. Estaba vestida con un vestido conservador pero elegante de color crema, su maquillaje sutil, su cabello recogido en un moño elegante. Parecía la nueva pareja serena y capaz. Sterling la guió a través de una serie de preguntas suaves y ensayadas. Señora Parker, ¿cómo describiría su relación con Noah? Se está desarrollando maravillosamente, dijo Sloan, con la voz suave y sincera. Es un niño pequeño maravilloso y brillante. Me preocupo profundamente por él. ¿Y es consciente de los desafíos que implica, específicamente su condición médica? Por supuesto, dijo, asintiendo gravemente. Su seguridad y bienestar son mi máxima prioridad absoluta. Richard y yo lo hemos discutido largamente. Estamos completamente preparados para crear un entorno perfectamente seguro y estimulante para él. ¿Y cuáles son sus planes para el futuro, en caso de que se le conceda la custodia al señor Hayes? Sloan sonrió, una expresión cálida y maternal que sin duda había practicado en el espejo. Oh, tenemos tantos sueños. Ya estoy diseñando su nueva habitación. Viajaremos, por supuesto. Quiero que vea las pirámides en Egipto, las galerías de arte en Florencia, pero sobre todo solo quiero proporcionar un hogar feliz, estable y amoroso, un lugar lleno de risas y alegría donde pueda crecer y prosperar sin ansiedad. La palabra tácita quedó suspendida en el aire, sin su madre ansiosa. Era buena. Amelia tuvo que admitir, era terriblemente buena. Era un lienzo en blanco sobre el que Richard estaba pintando su obra maestra de una nueva vida perfecta. Amelia miró a la jueza, una mujer mayor llamada Annette Davis, cuyo rostro había permanecido impasible durante todo el proceso. Era imposible saber lo que estaba pensando. Cuando Sterling concluyó su interrogatorio con florituras, María se inclinó hacia Amelia. No te preocupes, susurró. Una actuación sigue siendo solo una actuación. Es hora de ver si se ha memorizado todo el guión. El aire de la sala del tribunal estaba cargado de tensión cuando María Flores se levantó para contrainterrogar a Sloan Parker. El escenario estaba listo. El equipo de Richard había presentado su visión del futuro, un mundo brillante y poderoso donde Sloan, la joven y serena sucesora, ayudaría a criar a Noah. Ahora era trabajo de María arañar bajo esa superficie pulida. Se acercó lentamente al estrado de los testigos, con un comportamiento tranquilo y casi amigable.
Señorita Parker, usted tiene una carrera muy exitosa como influencer de redes sociales, ¿correcto? Soy estratega de marca digital, corrigió Sloan, levantando ligeramente la barbilla. Pero sí, tengo una presencia significativa en línea. Debe requerir mucho trabajo, los viajes, la creación de contenido, la gestión de su marca. ¿Es un trabajo de tiempo completo? Sí. ¿Y cree que puede equilibrar esta exigente carrera con las responsabilidades de ser la principal cuidadora de un niño pequeño? Absolutamente, dijo Sloan, con su confianza inquebrantable. Las mujeres lo hacen todos los días. Se trata de una gestión eficaz del tiempo. María asintió como si aceptara el punto. Mencionó que se preocupa profundamente por Noah. Eso es encantador. Dígame, ¿cuál es su libro favorito? Sloan parpadeó, una pequeña e imperceptible vacilación. Oh, tiene tantos. Richard y yo creemos en exponerlo a una amplia gama de literatura. La respuesta fue fluida, pero fue una evasión. Ya veo. ¿Y su mejor amigo en la escuela, cómo se llama? Es un niño muy sociable, respondió Sloan, tensando su sonrisa. Tiene un círculo maravilloso de amigos. De nuevo, una no respuesta perfecta. María continuó su interrogatorio, sencillo, personal y devastadoramente eficaz. Preguntó por el nombre del pediatra de Noah, la marca de su pijama favorito, la canción tonta que Amelia le cantaba para que se cepillara los dientes. Con cada pregunta, la fachada pulida de Sloan comenzó a desarrollar grietas finas. Miraba nerviosamente a Richard, cuya mandíbula estaba apretada, un músculo temblaba en su mejilla. Él la había preparado sobre los puntos clave, amor, estabilidad, seguridad, pero había descuidado los pequeños detalles cruciales que constituyen el tejido de la vida de un niño. Amelia observaba, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Esto era todo. Esta era la verdad de la que había hablado María. La verdad no estaba en las grandes declaraciones. Estaba en saber si tu hijo prefería sus sándwiches cortados en triángulos o cuadrados. María dejó que el silencio después de la última respuesta torpe de Sloan flotara en el aire por un momento antes de pasar a su línea final, la más importante, de preguntas. Señorita Parker, usted testificó que está totalmente preparada para manejar la grave alergia al maní de Noah. ¿Podría describirle al tribunal los síntomas físicos de una reacción anafiláctica? Sloan se aclaró la garganta. Bueno, es una reacción grave. Dificultad para respirar, me imagino. ¿Qué más? Urticaria, sarpullido. Estaba adivinando, con los ojos saltando entre María y Richard. ¿Y cuál es el curso de acción inmediato que tomaría?, insistió María. Llamaría al 911, por supuesto. Inmediatamente. No hay otro paso, un primer paso crítico, que deba tomar antes de hacer cualquier otra cosa. Sloan estaba tambaleándose ahora, su compostura destrozándose. Tendríamos una niñera a tiempo completo, obviamente, soltó, con una nota de pánico en su voz. Alguien con formación médica. Su cuidado sería gestionado profesionalmente. Fue un error fatal. En esa única frase, había revelado la verdad, veía la paternidad no como una responsabilidad práctica, sino como un papel de gestión. Noah no era un niño al que cuidar, sino un activo que debía ser gestionado por personal contratado. Una ola de alivio tan profunda que casi la mareó inundó a Amelia. Pero el drama aún no había terminado. La jueza Annette Davis, que había estado observando todo el intercambio con intensidad de halcón, levantó una mano. Creo que es suficiente, señora Flores. María asintió y regresó a su asiento. Marcus Sterling parecía pálido. Richard estaba furioso. La jueza Davis se quitó las gafas y las colocó sobre el estrado. Miró de Sloan a Richard y a Amelia, su mirada se detuvo en cada uno de ellos. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Tengo una pregunta, dijo la jueza, su voz tranquila, pero llegando a todos los rincones de la sala. No estaba mirando a Sloan. Estaba mirando directamente a Richard Hayes. Señor Hayes, por favor, póngase de pie. Richard, sorprendido, se puso de pie. Se alisó la chaqueta del traje, intentando recuperar su aire de mando. Señor Hayes, comenzó la jueza Davis, su tono uniforme y desprovisto de emoción.
Usted ha testificado extensamente sobre el entorno superior que puede proporcionar a su hijo. Ha declarado que la diligencia de su madre con respecto a su salud es neurótica y limitante. Ha presentado a su pareja como un copadre capaz. Así que, para que conste en acta, le hago esta simple pregunta. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. ¿Cuál es la dosis del autoinyector de epinefrina que requiere su hijo de 6 años? ¿Y cuál es el procedimiento exacto de 3 pasos para su administración? Una inhalación colectiva pareció succionar el aire restante de la habitación. Era una pregunta de puro conocimiento práctico parental, una pregunta de vida o muerte. Silencio. Richard Hayes, el titán de la industria, el hombre que podía recordar complejas cláusulas contractuales y fluctuaciones del mercado global sin pestañear, se quedó congelado. Su boca se abrió ligeramente y luego se cerró. Sabía que había un EpiPen. Había pagado las recetas, pero los detalles, la dosis, el procedimiento, eso era el departamento de Amelia. Para eso tenía una esposa y personal. Sus ojos se dirigieron a Sterling, que no podía ofrecer ninguna ayuda. Echó un vistazo a Sloan, que parecía totalmente despistada. Miró al otro lado del pasillo a Amelia, y por primera vez vio no arrogancia o ira en sus ojos, sino un destello de pánico genuino. Estaba expuesto. Es la dosis estándar para un niño, tartamudeó, su voz, generalmente tan resonante y confiada, ahora delgada y débil. Y el procedimiento es que se quita la tapa y se presiona contra su muslo. Se apagó. No lo sabía. Delante de la jueza, sus abogados y la mujer a la que buscaba reemplazar, su profunda y peligrosa ignorancia quedó al descubierto para que todos la vieran. La mirada de la jueza Davis era como hielo. No necesitaba presionarlo. Su fracaso fue completo. Luego volvió sus ojos hacia Amelia. Señora Hayes, dijo, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Para que conste en acta, podría responder a la pregunta. Amelia se puso de pie, su voz clara y firme, las palabras fluyendo de un lugar de profundo conocimiento instintivo. La dosis para un niño entre 33 y 66 libras es de 0,15 miligramos de epinefrina. El suyo es un EpiPen Junior. El procedimiento consta de 3 pasos. 1. Se retira el seguro azul en la parte superior. 2. Se coloca la punta naranja firmemente contra la parte exterior del muslo en un ángulo de 90 grados. Se puede hacer a través de la ropa. 3. Se presiona con fuerza hasta que se oye un clic y se mantiene en su lugar contando lentamente hasta 3. Luego se retira y se llama al 911 inmediatamente, indicando que se ha administrado una dosis de epinefrina. Se sentó. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso. Era final. En ese momento, cada dólar que poseía Richard Hayes no valía nada. Cada mentira, cada calumnia, cada táctica cruel había sido convertida en insignificante por una simple verdad: era un proveedor, era un financiador, pero no era, en el sentido más fundamental de la palabra, un padre. Y Amelia, con su tranquila fuerza y su conocimiento enciclopédico de las necesidades de su hijo, era una madre en todos los sentidos de la palabra. El caso había terminado. Todos en la sala lo sabían. El silencio en el que Amelia había recitado su respuesta era absoluto. Era un vacío que succionaba todo el aire, toda la fanfarronería, toda la costosa postura legal de la sala. Se mantuvo durante 5 largos segundos antes de que la jueza Davis dijera con calma: se levanta la sesión. Mi fallo se emitirá por escrito. El golpe de su mazo fue como el disparo de una pistola de salida al final de una carrera que ya había sido decidida. A un lado del pasillo, María Flores le dio a la mano de Amelia un apretón firme y triunfal. Amelia sintió la presión, pero su mente todavía se estaba poniendo al día. Una ola de agotamiento tan profunda que se sentía como un peso físico la invadió, la culminación de meses de miedo y estrés. No fue la vertiginosa emoción de la victoria, sino el profundo y extenuado alivio de un soldado que se baja del campo de batalla. Al otro lado, el caos estaba estallando en tonos apagados y furiosos. Richard Hayes, un hombre acostumbrado a moldear el mundo a su voluntad, se quedó como petrificado, con el rostro enmascarado de incrédula sorpresa. La mirada se agrió rápidamente en pura e incandescente rabia. Este era un hombre que nunca había perdido nada realmente, y perder tan públicamente, tan humillantemente, fue un golpe existencial.
Se abalanzó sobre su abogado, Marcus Sterling, con una voz venenosa que se escuchó en la silenciosa sala. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Dijiste que teníamos esto. Dijiste que ella era un desastre inestable y que nosotros éramos la imagen de la estabilidad. Sterling, con su propia compostura destrozada, parecía un hombre que acababa de ver a su caballo de carreras estrella derrumbarse a mitad de la carrera. Richard, nunca anticipamos una pregunta como esa. Es poco ortodoxa. Poco ortodoxa. La voz de Richard se elevó, rompiendo el decoro de la sala del tribunal. Era una pregunta sobre mi propio hijo. ¿Por qué no estaba preparado para ella? ¿Para qué te he estado pagando 7 cifras, para redactar asesinatos de personajes y no cubrir los hechos parentales más básicos? Su rabia era la de un CEO cuyo subordinado no había previsto un cambio en el mercado, una completa incapacidad para ver su propio papel en la catástrofe. Lo veía solo como un fracaso de su equipo, no de sí mismo. Sloan Parker, sin embargo, era una estratega mucho más ágil. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran agudos, calculadores. Su marca acababa de ser dañada irrevocablemente al asociarse con una posición perdedora. Mientras Richard hervía, ella recogió silenciosamente su bolso ridículamente caro. Se puso de pie, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Richard. No había simpatía en su mirada, ni sentido compartido de derrota. Solo había una evaluación fría y dura. Ella hizo un pequeño movimiento de cabeza, casi imperceptible, una separación silenciosa de su equipo. Luego, sin una palabra para él ni para nadie más, se giró y salió de la sala del tribunal, sus tacones haciendo clic en el piso de mármol con la finalidad de una puerta que se cierra de golpe. Ya estaba elaborando su nueva narrativa, una en la que ella era la mujer iluminada que sabiamente se había alejado de una situación tóxica. Su alianza con Richard Hayes había terminado oficialmente. Cuando la sala comenzó a despejarse, Richard, abandonado por su amante y su abogado, finalmente dirigió su furia hacia la verdadera fuente de su humillación, Amelia. Cruzó el pasillo, sus zapatos de $600 no hacían ruido en la alfombra, su rostro modelado con una peligrosa combinación de rabia y orgullo herido. Tú, escupió, su voz baja y temblorosa. ¿Crees que eres inteligente, verdad? ¿Crees que has ganado? Amelia se mantuvo firme, María Flores se movió para situarse ligeramente delante de ella. Nunca fue un juego, Richard, dijo Amelia, su voz tranquila pero clara, despojada de todo su antiguo miedo. No me vengas con ese acto noble, se burló. Dio un paso más cerca, violando su espacio. Te haré arrepentirte de este día. No verás otra noche tranquila. Te enterraré en apelaciones. Presentaré mociones hasta que te quedes sin dinero. Arrastraré tu nombre y el de Noah por el barro tan a fondo que desearás haber aceptado el acuerdo y haberte marchado. Era la amenaza desesperada de un animal acorralado, todo dientes y sin estrategia. Por primera vez en más de una década, Amelia miró al hombre con el que se había casado y no sintió nada más que una distante lástima. El poder que siempre había tenido sobre ella, financiero, emocional, social, se había desvanecido. Era una moneda respaldada por nada de valor real. Se acabó, Richard, dijo, su voz imbuida de una calma que él no podía penetrar. Acabas de ponerte de pie en un tribunal de justicia y demostrarle a una jueza, y lo que es más importante a ti mismo, que no sabes lo primero sobre cómo mantener a nuestro hijo con vida. Ninguna apelación puede cambiar ese hecho. No puedes comprar ese conocimiento. No puedes delegarlo. Tienes que ganártelo. Y ni siquiera lo intentaste. Se giró, tomando el brazo de María, y se alejó de él, sin mirar atrás. Lo dejó de pie solo en medio de la sala del tribunal vacía, un rey cuyo imperio acababa de ser revelado como un castillo de naipes. El fallo formal entregado por mensajero 3 días después fue tan decisivo como la pregunta final de la jueza. A Amelia se le concedió la custodia legal y física exclusiva. El lenguaje fue duro y brutal. La jueza Davis citó la profunda y peligrosa ignorancia del señor Hayes sobre las necesidades médicas críticas de su hijo y su clara priorización de la percepción pública sobre la responsabilidad parental. A Richard se le concedieron visitas supervisadas 2 veces al mes, condicionadas a que completara y aprobara personalmente un curso certificado de primeros auxilios pediátricos de emergencia.
La supervisión permanecería vigente hasta que un terapeuta infantil designado por el tribunal lo considerara genuina y seguramente comprometido. Fue un repudio inequívoco de todo lo que él representaba. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. Un empleado de la sala del tribunal filtró la historia de la pregunta final. Los blogs de chismes que Richard había utilizado tan hábilmente como arma contra Amelia se volvieron contra él con alegría. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Ya no era el poderoso magnate que comenzaba una nueva vida vibrante. Era papá EpiPen, el padre millonario que no sabía cómo salvar a su propio hijo. Los memes florecieron. Su imagen pública cuidadosamente construida, la base de su personalidad empresarial, se desmoronó en un remate. La vida después de la guerra fue una revelación. El primer acto de liberación fue vender la mansión. Amelia caminó por sus vastas habitaciones minimalistas por última vez, el silencio opresivo ya no se sentía como una jaula, sino como un eco de una vida que no era la suya. Tocó las frías encimeras de mármol y las impecables paredes de vidrio, no con nostalgia, sino con el desapego de un visitante en un museo de las elecciones de otra persona. Con su parte del acuerdo, una suma por la que había luchado, no como dependiente, sino como socia en una empresa de 12 años, compró una vida, no solo una propiedad. Encontró una encantadora casa adosada bañada por el sol en un barrio con árboles viejos y extensos y aceras llenas de niños en patinetes. Tenía un patio trasero ligeramente descuidado, una chimenea acogedora y una habitación luminosa y ventilada que inmediatamente reclamó como su estudio. Noah floreció lejos de la tensión y el peso de ser un premio que ganar. Se volvió más ligero, más ruidoso, más divertido en su nuevo hogar. Su risa no era absorbida por los techos cavernosos, sino que rebotaba alegremente en las cálidas paredes llenas de libros. Hizo amigos en la escuela local, un lugar donde solo era Noah, no el hijo de Richard Hayes, y podía ir a fiestas de cumpleaños porque Amelia podía hablar directamente con otros padres, creando una pequeña y vigilante comunidad de cuidado a su alrededor. Amelia comenzó a recuperarse a sí misma poco a poco. Desempaquetó cajas de libros sobre historia de la arquitectura que no habían visto la luz del día en años. Extendió notas de investigación sobre su nuevo escritorio, el aroma del papel viejo y la tinta fresca la llenó de un sentido de propósito que no se había dado cuenta de lo desesperadamente que extrañaba. Comenzó a escribir de nuevo, al principio solo para sí misma, luego asumiendo un pequeño proyecto de consultoría para una sociedad local de preservación histórica. No se trataba del dinero. Se trataba de la sensación de su propia mente, aguda y comprometida, trabajando en algo que era solo suyo. La primera visita supervisada con Richard se llevó a cabo en la misma instalación de colores neutros que el desastroso debut de Sloan. Llegó con aspecto cansado y disminuido. Había completado el curso de primeros auxilios, un certificado que presentó con disgusto al supervisor. Le trajo a Noah un set de Lego importado absurdamente caro, una réplica de 1000 piezas de un superdeportivo. Fue otro intento de comprar su camino de regreso. Noah le dio las gracias educadamente, pero luego pasó la mayor parte de la hora mostrándole a su padre los dibujos que había hecho del jardín en su nuevo patio trasero. Habló de la ardilla que habían llamado Nates y de las plantas de tomate que estaban empezando a crecer. Habló de un mundo pequeño, real y tangible. Richard escuchó, con aspecto perdido. No sabía cómo existir en este mundo. No podía adquirirlo. No podía litigar sobre él, y no podía delegarlo. Solo podía estar presente. Y era una habilidad que aún tenía que aprender. Varios meses después, en una brillante tarde de sábado, el aire de la casa adosada estaba lleno del cálido y dulce olor de las galletas horneadas, el tipo seguro, sin nueces. Amelia estaba en el suelo de la sala de estar llena de sol, ayudando a Noah a construir un elaborado castillo con una mezcla de legos viejos y nuevos. No había ningún superdeportivo a la vista, se había considerado demasiado complicado. El castillo, sin embargo, tenía una torre torcida y un magnífico dragón multicolor que custodiaba la puerta. Noah hizo una pausa, sosteniendo a un pequeño caballero Lego. Este es Sir Reginald, anunció. Protege todo el castillo. Sabe todo lo que pasa. Colocó al caballero en la torreta más alta y luego miró a su madre, su expresión de repente seria. Mami, ¿estás feliz ahora? La pregunta era tan simple, tan directa. Amelia miró alrededor de la habitación al alegre desorden de su reino de Lego, a la luz del sol que entraba a raudales por las ventanas, al rostro de su hijo sano y próspero.
La palabra feliz parecía demasiado pequeña para el vasto océano de paz y satisfacción que sentía. Era un sentimiento forjado en el fuego, un profundo e inquebrantable sentido de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Lo abrazó, enterrando su rostro en su suave cabello, el olor a él, a las galletas y a su nueva vida llenando sus sentidos. Sí, mi dulce niño, susurró, su voz entrecortada por la emoción. Soy muy feliz. Su imperio no tenía junta directiva y no cotizaba en ninguna bolsa de valores. Estaba construido con ladrillos de plástico en un piso iluminado por el sol de risas compartidas y noches tranquilas. Su fortuna se medía en el profundo e inquebrantable conocimiento de cómo mantener a su hijo seguro y la libertad de construir una vida en sus propios términos. Y sabía con una certeza que resonaba en su misma alma que era la única fortuna que realmente había importado. Al final, esto no fue solo un drama judicial. Es una historia sobre el verdadero significado de la paternidad. Es un recordatorio de que ser padre no se trata de lo que puedes comprar para tu hijo, sino de lo que sabes sobre él. Está en los detalles tranquilos, las historias favoritas, los miedos ocultos y el conocimiento que los mantiene seguros. La victoria de Amelia nos enseña que la autenticidad y el amor son armas que ni siquiera los más poderosos y ricos pueden derrotar. ¿Qué te pareció la pregunta final de la jueza? ¿Fue el movimiento perfecto? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo, y asegúrate de suscribirte al canal para más dramas de la vida real que muestran la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar.